a la competencia de investigación y esta es la segunda sesión que tenemos. Creo que había un aprendiz dentro del grupo que preguntaba si era la primera sesión, entonces pues aclaramos que esta es la segunda. La primera la tuvimos el mes anterior. No sé si ya se ve mi pantalla, chicos, ¿me recuerdan, por favor? Sí, señor. Ok, perfecto. Jennifer, ¿tienes preguntas o se te quedó la mano alzada? Se me quedó alzada, profe. Oh, dale, tranquila, no hay problema. Listo, chicos, entonces recordemos, ustedes en este momento se encuentran dentro de la fase planeación, si no estoy mal, análisis. Fase análisis y ustedes se encuentran desarrollando la guía número 2. Dentro de la guía número 2 es donde encontramos las actividades correspondientes a la competencia de investigación, las cuales terminan en el código 1064. Tienen dos actividades. Un segundo que creo que me aparecía alguien conectado. Tienen dos actividades por desarrollar. Una, mapa mental. Dos, propuesta de investigación. Estas actividades ustedes las encuentran acá dentro de la guía. Un segundo porque esto se sacó. Y busquemos exactamente desde qué página aparecen en la guía. También les explico un poco. Hay 4 resultados de aprendizaje que se desarrollan a través de esas 12 evidencias. El primer resultado, que es analizar el contexto productivo según las características y necesidades, va acompañado de la primera evidencia, es decir, de ese mapa conceptual. Los 3 siguientes resultados de aprendizaje tienen que ver con la segunda evidencia, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Es decir, estructurar el proyecto de acuerdo a los criterios de investigación, argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales y proponer soluciones a las necesidades del contexto según los resultados de la investigación. Es decir, en teoría, la segunda evidencia tiene mayor peso que la primera evidencia. ¿Por qué? Porque abarca 3 resultados de aprendizaje, mientras que la primera evidencia solamente abarca un resultado de aprendizaje. Entonces, de ahí radica un poco como la importancia de cada una de las actividades que se desarrollan. Dentro de la guía, ustedes van a encontrar las evidencias de la competencia de investigación a partir de la página número 11. Listo, entonces, antes de iniciar con la temática, chicos, con respecto a la actividad del mapa mental, ¿tienen alguna pregunta? ¿Surge alguna duda? ¿De pronto algo que no hayan entendido y no hayan podido entregar todavía la actividad? ¿O fue totalmente claro? Asumo que el silencio es que sí quedó totalmente claro. Listo. Entonces, ¿qué es el ideal? Hablar acerca de la segunda actividad que ustedes tienen por entregar, que corresponde a una propuesta de investigación. Para esa propuesta de investigación, realmente pues digamos que el material de apoyo que se nos brinda por plataforma frente a lo que es propuesta de investigación o proyecto de investigación es bastante corta y concreta, ¿cierto? Lo que hablamos el mes anterior va a ser un pequeño recorderis de la misma para que pues podamos refrescar conceptos y que sea como más clara la información y pues así podamos dar paso a la explicación de la temática como tal o de la evidencia pues como tal. Listo. Entonces recordemos que la parte de orientar investigación tiene que ver mucho con todo lo que conocemos acerca de fundamentos de investigación. Segundos que creo que se están conectando todavía. Entonces, estos conceptos los miramos en la sesión anterior, que fue en el mes anterior, dimos lo que es la definición como tal de proceso de investigación, que parte acerca de una pregunta cualquiera que tengamos y con eso iniciamos un proceso investigativo que en nuestro día a día, pues como tal, podemos desarrollar una investigación en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas actividades que nosotros podemos desarrollar, que se rige por una serie de características, tiene como tal unos elementos básicos para poder atender a esas necesidades de investigación que van desde el planteamiento del problema hasta las referencias, ¿cierto? O sea, planteamiento, marco teórico, metodología, resultados, conclusión y discusión y unas referencias. Hicimos unos ejemplos de cómo se puede aplicar el proceso de investigación
dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestro día a día, todo lo que tiene que ver con el análisis PESTEL. El análisis PESTEL son una serie de factores que se utilizan no solamente dentro del proceso de investigación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo podemos cerrar, por favor? Lo tiene Lidia y había alguien más. Listo, muchas gracias. Listo, entonces en la sesión anterior decíamos que el análisis PEST arrancó siendo análisis PEST, es decir, teniendo en cuenta solamente factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos, algo que está muy relacionado con el tema o la temática del triple bottom line, que eso lo vimos dentro de la competencia Enrique Lowe, y como tal tiene que ver directamente en cómo una empresa, una marca, busca relacionarse con todos los factores de ese contexto que le rodean para poder desarrollar sus productos y que tenga una mejor representatividad dentro del mercado. Perdón. Esa representatividad dentro del mercado hace que no solamente sea para mayores ganancias de la empresa, sino que también el contexto y ese aspecto ambiental también surja y se promueva dentro de esa parte comercial que manejan las empresas. Entonces, inició siendo análisis PEST teniendo en cuenta esos 4 factores, pero con el tiempo se fue actualizando a análisis PEST, es decir, se agregó la parte ecológica y la parte legal. Entonces, de ahí surgió como tal la actividad, se vieron como tal las ventajas que se tiene dentro del análisis PESTEL para poder desarrollar o conocer ese contexto productivo comercial para una empresa, y se puede utilizar el análisis PESTEL para varios aspectos. Para generar plan de empresa, es decir, para iniciar ese proceso de empresa, plan de negocio, plan estratégico, es decir, para hacer las modificaciones que necesitemos dentro de nuestra empresa y que nos mejoren las ganancias, plan de marketing, hacernos conocer o cómo podemos posicionar nuestra marca, plan financiero, ya hablando directamente de este factor económico, crecimiento, ampliar como tal nuestro negocio, consolidarnos como marca, plan de contingencia, es decir, falló como tal nuestra estrategia de mercado de venta de ese producto, o plan de reestructuración. En cualquiera de esos aspectos podemos utilizar el análisis PESTEL y nos va a ayudar como tal a mejorar como marca y posicionarnos dentro del mercado. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis PESTEL, mostramos el video de cómo la empresa McDonald's, que inició siendo un puesto de comidas rápidas, identificó esos factores importantes a tener en cuenta dentro de ese análisis PESTEL para mejorar su servicio, para poder hacerlo mucho más efectivo, para que fuera mucho más rápido y generara muchas más ganancias dentro de su empresa. Entonces, ellos revisaron lo que fue aspectos como, por ejemplo, identificar esos factores relevantes, la información, es decir, de qué era lo que tenían hasta el momento, por qué era tan demorado el proceso, el servicio, y luego cómo podían hacer para mejorar. Lo que están escribiendo en el chat. Juan, esta clase es de la competencia investigación. Listo, entonces ellos recopilaron la información de qué era lo que tenían hasta el momento y cómo podían llegar a mejorarlo analizando ese impacto, es decir, si al modificar la estrategia que estaban realizando hasta el momento, cuál era ese impacto que iba a tener tanto en sus ventas, es decir, a nivel económico, como en la efectividad del servicio que brindaban a los clientes. Así se dieron cuenta de cuáles eran las oportunidades y amenazas que tenían dentro de ese proceso de renovación, de reestructuración de su mercado, de su producto, haciendo como tal unas estrategias más efectivas, específicamente del video que vimos, la reestructuración total de la cocina, en la cual permitía que se agilizaran los procesos, fuera mucho más rápido la cocción de los alimentos y permitiera que se entregaran de una manera más oportuna a las personas, evitando así largas filas, evitando demoras y pues generando una mayor ganancia para la empresa. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar ese análisis PESTEL. También se dio un ejemplo de cómo se puede realizar ese análisis PESTEL en una empresa como una cafetería local, y se dio la explicación como tal de ese mapa conceptual. Recordemos, para quienes no hicieron ese mapa conceptual o no estuvieron en esa sesión,
El mapa conceptual dice que se debe realizar reconociendo los aspectos socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales, es decir, teniendo en cuenta la primera parte o los primeros 4 factores del análisis PESTEL, es decir, el análisis PEST. De esos 4 factores, entonces, se dijo que se iba a buscar una empresa relacionada directamente con el programa de formación de ustedes, coordinación de procesos, que cumpliera con esos 4 aspectos. Al cumplir con esos 4 aspectos, ya hacemos como tal esa identificación de los factores y con ello cumplíamos con esa primera evidencia del mapa mental. Para la segunda evidencia, nos dice que hay que hacer una propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación nos hace retomar nuevamente la temática, siendo un poco más específicos en cuanto a lo que es el proceso investigativo directamente. Ese proceso investigativo, que es lo que en su mayoría hablamos la sesión anterior, tiene 3 fases como tal: una fase conceptual, una fase metodológica y una fase empírica. Me voy a saltar a este punto, al protocolo, que es donde nos habla directamente de la ejecución y la planificación, perdón, y la ejecución como tal de ese proceso investigativo. ¿Cuáles son esas etapas como tal? Nosotros tenemos 3 fases como tal. Todo este protocolo nos dice, hay una parte de planificación y una parte de ejecución del proceso. Planificación tiende a ser más amplia y tiene como tal 2 fases, porque es toda esa parte que nos da las bases para poder generar ese proceso investigativo. La primera fase es la fase conceptual, que es donde se busca lo que nosotros vamos a investigar, el qué se va a investigar. Se genera lo que es la pregunta-problema, los objetivos, qué conocemos del problema, es decir, la parte teórica, en algunos casos conceptos concretos, conceptos específicos de personas que anteriormente trataron de investigar la misma circunstancia, la misma temática, o experiencias previas, que ya hemos tenido acerca de esa situación o esa pregunta-problema que va a ser parte de nuestra investigación. Se delimita como tal el problema, se formula como tal, es decir, se hace directamente esa pregunta concreta que queremos generar el proceso de investigación y se formulan los objetivos. Es decir, la primera parte, que es la primera fase conceptual, es establecer directamente qué es lo que queremos investigar a través de esa pregunta-problema. Si hay hipótesis frente a la misma se pueden generar dentro de este punto, perdón, las hipótesis ya van en el segundo punto. Se hace la pregunta-problema, se establecen objetivos y se busca toda la parte conceptual para poder nosotros tratar de definir qué se ha hecho hasta el momento y poder saber qué es lo que vamos a investigar, tener como un panorama claro acerca de cuál es ese paso a paso que nosotros vamos a seguir. La segunda fase ya es la parte metodológica y pues como su nombre nos lo indica, son el método bajo el cual lo vamos a hacer. Si ya tenemos la parte de el marco teórico que nos da la teoría, de ahí podemos basarnos para las posibles hipótesis que nos pueden dar respuesta a ese interrogante de investigación, las variables que vamos a utilizar y como tal establecer bajo qué términos lo vamos a desarrollar. Es decir, si vamos a hacer solamente algo meramente informativo, si vamos a hacer un trabajo de campo, de qué tanto nos vamos a profundizar en ese proceso de investigación. Como tal, aquí nos habla del mismo diseño metodológico, es decir, si vamos a hacer algo más profundo de investigación, si vamos a tratar de dar una respuesta a un interrogante, bajo qué metodología la vamos a utilizar, cómo va a ser el tipo de estudio, a qué personas vamos a hacer como la muestra poblacional, bajo qué rangos de edades, qué características deben tener. Entonces ahí abarcamos lo concreto frente a lo que queremos desarrollar de ese proceso investigativo. Y como último, la fase empírica ya tiene que ver directamente con la ejecución. Estas 2 primeras fases nos dicen el cómo lo vamos a desarrollar. Y en la fase empírica ponemos en marcha todo lo que anteriormente mencionamos. Del cómo lo vamos a hacer, cuál es la población muestra, de qué tipo de estudio lo vamos a hacer, si con estudio de campo, si a través de entrevistas, si a través de cuestionarios, cómo vamos a tener esa recolección de información. Una vez la tengamos, cómo la vamos a analizar y qué conclusiones llegamos o cómo vamos a llegar a esas conclusiones para poder desarrollar ese informe final, siendo lo más concretos posibles dentro del mismo.
Entonces, esta información, ¿para qué nos sirve, chicos? Para poder desarrollar esa segunda actividad. Y aquí es donde se pone interesante la situación. Según la guía, nos dice que esa propuesta de investigación se tiene que consultar este anexo, propuesta de investigación. Ese anexo ustedes lo encuentran en esta parte. Vamos a darle acá, extender sesión. Entramos al enlace donde se entrega la evidencia. Que está un poco rápida la plataforma. Listo. Le vamos a dar acá clic para acceder al anexo y él acá nos va a descargar un documento en Excel que se llama formato propuesta. Yo acá ya lo tengo descargado. Ese formato propuesta tiene varias etapas. Etapa 1 de preparación, la 2 que es la ejecución, la 2.1 que también hace parte de la ejecución, 3 procesamiento, 4 interpretación de los resultados, quinta, conclusiones. Es decir, la evidencia nos dice que tenemos que desarrollar cada una de esas pestañas para poder hacer entrega de la misma. ¿Por qué? Porque tiene 3 resultados de aprendizaje, las cuales soportan esa evidencia. Aquí, ¿qué nos dice? Que para la primera etapa, es decir, para la primera pestaña de preparación, que tenemos que iniciar con la escritura del documento, tener en cuenta las recomendaciones hechas para el mapa mental. Es decir, tener en cuenta estas indicaciones de cómo se hace el mapa mental y teniendo en cuenta aspectos socioeconómicos, técnicos, políticos y culturales para la ejecución del mismo. Para la escritura del título, dice que es necesario que sea concreto con relación al problema, es decir, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos teniendo en cuenta una propuesta investigativa que ustedes van a desarrollar, que van a plantear. Entonces, cada uno de estos puntos está descrito dentro de la guía y nos dice cómo debemos desarrollarlo frente a esa propuesta que ustedes hacen del tema de investigación. Para la segunda pestaña, por acá muy más abajo, todo esto explica cada uno de los puntos que tiene la primera pestaña del documento. Para la segunda, la fase de ejecución o la etapa de ejecución, dice que se diligencian cada uno de los campos propuestos teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones. El punto 15 es este. En el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información, debe describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otras. Es decir, que dentro de esa propuesta investigativa que ustedes generen, cuál de estos tipos de recolección de información son los que ustedes van a utilizar y los deben describir allí. En la pestaña 2.1, que se diligencian los documentos de acuerdo a cómo se indica en el punto 7. En el punto 7, ¿qué dice? Realizar toda la parte de los antecedentes, es decir, revisión de literatura, revisión de casos que se han presentado anteriormente similares a lo que ustedes van a proponer investigar y así con las demás etapas, con las demás pestañas del documento. La pregunta o la propuesta aquí es: 1, lo vamos a realizar tal cual como lo solicita la guía, es decir, diligenciar el documento completo con una propuesta investigativa que ustedes deseen realizar. Es decir, ustedes hacen el planteamiento del problema y de ahí se parte para desarrollar cada uno de los sitios que tiene el documento. O 2, tomamos como referencia una empresa que ya tenga pues como su marca posicionada y de ahí partimos a revisar investigaciones que ya se han hecho al referente de la misma, ya sea en alguno de estos aspectos. Por acá está. Ahí se me perdió. Creo que se acabó. Teniendo en cuenta cualquiera de estos aspectos, que ya sea plan de empresa, de negocio, plan estratégico, marketing, cualquiera de esos, revisamos y como tal, desde ahí se empieza a diligenciar el documento, pero diligenciamos solamente la parte de preparación. No todo lo demás porque pues realmente es cuando ya estamos ejecutando un proceso de investigación. Sería solamente el primero para conocer cómo se realizó ese proceso investigativo y cómo pues realmente se puede poner en marcha. Entonces, quisiera dejarlo a votación de ustedes, chicos. Levanten la mano quienes votarían por la primera opción, que es realizarlo directamente tal cual como lo solicita la guía.
Dale ahí. ¿Y cuál es la opción? La primera opción es hacerlo tal cual como lo solicita la guía. La segunda opción es desarrollar la primera pestaña del documento que nos entrega la guía como anexo, teniendo en cuenta una investigación que se haya hecho previa de una empresa, teniendo en cuenta cualquiera de los factores que aquí les mencioné. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo se realiza ese proceso de investigación. Entonces, por la primera opción, que es tal cual como lo realiza la guía, solamente 2 personas, ¿cierto? Entonces, esas 2 personas, por favor, ya pueden bajar la mano. Para la segunda opción, que es hacer el documento solamente en la primera pestaña, alcen la mano, por favor. Ok, listo. Entonces, por mayor votación, entonces lo vamos a hacer de la segunda manera para que pues nos quede como un ejemplo claro de cómo se puede desarrollar ese proceso investigativo dentro de un proceso ya generado, de una empresa ya creada directamente. Entonces, chicos, aquí yo les muestro un ejemplo de cómo se puede desarrollar. Acá yo tomé el ejemplo del caso de estudio. Esto es una investigación caso de estudio, es decir, ya es más descriptiva, un tipo de investigación descriptiva frente a la empresa Coca-Cola. Conocer cómo surgió la empresa, qué fue lo que hizo famosa realmente a la empresa. Que es el ideal que cuando ustedes lo vayan a desarrollar, escojan una empresa de su preferencia, una marca de su preferencia, ya sea para conocer cómo se hizo famosa esa empresa, cómo se posiciona en el mercado, si tuvo que hacer reestructuración en su proceso para llegar a ser la empresa que es hoy en día. Ustedes escogen directamente el proceso, que es el ideal que podamos diligenciar esta primera parte del documento de propuesta investigativa. En mi caso, yo les traigo como tal de ejemplo el caso estudio de la empresa Coca-Cola Company. Aquí, bueno, ese es el resumen de toda la información, pues valga la redundancia, no es necesario colocar palabras claves de esta propuesta investigativa o este caso de estudio. Quisieron conocer lo que fue directamente quién es Coca-Cola, cómo fue el mercadeo de Coca-Cola y cómo lograron posicionarse como marca, cómo hizo que pasara de ser un simple remedio a convertirse en una de las bebidas de gaseosas más populares y de mayor venta como tal. La justificación dice: el propósito de esta investigación, recordemos que esto es algo que ya está creado, simplemente es nosotros tomar la información y ubicarla en los espacios que corresponden. El propósito de esta investigación es dar a conocer las estrategias que utiliza la compañía de Coca-Cola para seguir en el mercado y también dar a conocer las buenas acciones de mercadotecnia que utilizó, ya que es un sistema de información de mercados que integra varias estrategias para ayudar a la toma de decisiones, es decir, implementando investigación, información, base de datos, tendencias, entre otras, los cuales busca obtener utilidades que los lleve un paso más allá, no solo de donde estamos, sino de sorprender a nuestros posibles consumidores y, como se menciona antes, de nuestra propia competencia. Es decir, el proceso de investigación de esta empresa está realizando precisamente esto. Plan de crecimiento para poder ampliar a nuevos consumidores, plan de consolidación para seguirse posicionando como marca y de marketing como tal para estimular la venta del producto en la población que ya existe para ellos. Antecedentes o estado actual de la temática. El antecedente es cómo arrancó realmente siendo la empresa. Entonces acá nos dice que el doctor John Smith Pemberton descubrió en el 86 la fórmula mágica de la Coca-Cola. Esta estupenda bebida era una combinación de lima, canela, hojas de coca y semillas de un arbusto brasileño, y se utilizaba originalmente como un tónico para los nervios y el cerebro, que algunos llamaban elixir médico. El contador de Pemberton le dio el nombre a la bebida en cuestión, el diseño, el famoso logo y el trazo de la letra original. Pemberton, que fue el que creó como tal la Coca-Cola, vendió una parte de la misma a Asa Greens Candler, y luego de su muerte, Candler adquirió toda la compañía por un valor de $2.300. Pemberton, como muchos grandes inventores, no supo cómo hacer ganancias con su invento. O sea, es decir, él, a pesar de que creó esa bebida, él no supo qué hacer, simplemente la creó como un medicamento y hasta ahí la dejó. Es el autor como tal, quien creó la Coca-Cola, murió siendo pobre porque no la supo aprovechar como tal esa oportunidad que tenía.
Entonces nos dice que Beaverton, como muchos grandes inventores, no supo cómo obtener ganancias con su invento. Con Asa Candler, que era otro farmacéutico de Atlanta, al frente de Coca-Cola, incrementó las ventas de la gaseosa a más del 4000% entre el 1890 y 1900. La publicidad fue un factor importante para el éxito de Candler y a principios del siglo XX la bebida se vendía por Estados Unidos y Canadá. Por esa misma época la empresa empezó a vender el jarabe a compañías embotelladoras independientes, es decir, el antecedente de Coca-Cola es cómo inició realmente. ¿Cómo inició Coca-Cola? Siendo como tal un remedio, un jarabe para la tos que lo vendían dos farmacéuticos, el que la creó y luego el que compró esa idea originaria y la empezó a embotellar para venderla primeramente en Estados Unidos y Canadá. Hasta ahí simplemente era un remedio. Como tal, ese es el antecedente que existe frente a la compañía como tal. ¿Cuál es el problema identificado? Es decir, ¿para qué se buscó hacer esa investigación? Para mantener el posicionamiento en el mercado. ¿Cómo hicieron ellos, quienes tenían ya la compañía, para posicionarse como marca, para seguir siendo vigentes dentro de una población y poder vender más? Entonces, problema identificado, mantener el posicionamiento dentro del mercado. La pregunta de investigación es cómo pasó de ser un remedio a ser una de las bebidas gaseosas más solicitadas a nivel mundial. Esa es la pregunta que generó ese proceso de investigación, de buscar los antecedentes de la empresa Coca-Cola. Acá nos dice, población o conjuntos de elementos objetos de la investigación. Primero, el objetivo general, conocer cuál fue esa estrategia que utilizó Coca-Cola para posicionarse a nivel nacional y a nivel internacional. De esos objetivos pueden surgir 2, 3, 4 objetivos específicos o como pueden surgir solamente uno. En esa investigación, los objetivos específicos eran 2. Conocer el posicionamiento del producto en el mercado y conocer la opinión de los consumidores con respecto al producto. Las actividades que hizo la empresa Coca-Cola para poder establecer esos objetivos, para poder llegar a cumplirlos, fue primero cambiar el nombre de Pemberton's Friends Wine a Coca-Cola a solamente Coca-Cola, es decir, darle un nombre que la gente pudiera recordar y que fuese mucho más corto, más llamativo. Las primeras campañas publicitarias que ellos realizaban iban asociadas al bajo costo de la misma para que pudiera llegar a más personas. En ese punto era solamente 5 centavos que costaba como tal la bebida y hacían mucho énfasis en eso para que cualquier persona pudiera tener acceso a la misma. Se hicieron muchas campañas de personalización de la botella. ¿Para qué? Para que hubiera un mayor consumo. Y esta campaña de personalización de la botella se hizo un concurso dentro de los mismos consumidores para que la persona que escogiera el mejor diseño iba a ganar como tal una dotación de este producto y eso llamó mucho la atención de las personas. Ahí es campaña ya de marketing y acercamiento de la población consumidora al producto directamente. La estrategia de marketing de Coca-Cola se estableció bajo varios canales de ejecución. Hoy en día se utilizan mucho las redes sociales. En su momento, las redes sociales que existían, es decir, el periódico, la radio, voz a voz, llamaba mucho la atención. Motivación del consumidor, que es la personalización del producto y la cercanía con el consumidor. Yo creo que todos recordamos campañas publicitarias de Coca-Cola, por ejemplo, para época de diciembre, los ositos navideños de Coca-Cola, las botellas personalizadas, videos en los que hacen comerciales que buscan atraer mucho la atención del consumidor, la cercanía del consumidor. Entonces, ese tipo de campañas hacen que las personas se sientan cercanas al producto y pues lo consuman en mayor medida. Y por último, campañas de responsabilidad social corporativa, lo que se aplica mucho en el triple bottom line, es decir, que esas campañas de responsabilidad social corporativa vayan de la mano de cómo pueden ayudar no solamente al contexto social, a las personas que están alrededor de ese contexto en el que ellos producen este líquido, esta gaseosa, sino también cómo pueden ayudar al ecosistema. El enfoque de la investigación, aquí simplemente se trata de conocer la historia de la creación y producción y comercialización como tal. En algunas otras investigaciones ustedes van a encontrar de pronto de carácter cuantitativa, en el caso de que se cree la empresa, de que de pronto haya una ampliación de la misma
o que se diversifiquen los productos como tal. En esta, como es solamente para conocer cómo se posiciona la marca, es solamente de carácter informativo, es decir, de conocer cómo se creó, produjo y comercializó la Coca-Cola. El nivel de investigación es precisamente tipo explicativo, que nos permite dar una respuesta a un interrogante concreto. El tipo de investigación es una investigación básica, es decir, meramente informativa, es decir, solamente revisión de literatura, revisión de lo que es antecedente en el momento. La justificación, la justificación nos dice que el propósito de la misma es dar a conocer las estrategias que utiliza la compañía para seguir en el mercado y también para dar a conocer las buenas acciones de mercadotecnia que utilizó, ya que es un sistema de información de mercados que integra varias estrategias para ayudar a la toma de decisiones, es decir, implementando investigación, información, base de datos, que es la misma justificación que está en la parte de arriba. Acá. Listo. Marco teórico, es decir, la historia de cómo realmente se volvió una bebida Coca-Cola, de cómo la comercializaron, de cómo empezaron a hacer toda esa parte de marketing y merchandising para que llegara a ser la bebida que es hoy día. Método de la investigación, y es como es solamente informativa, es decir, mostrar cualidades más no cantidades. Lo mismo la parte de metodología, la población muestra. En un inicio decían que solamente iba dirigida a personas entre 13 y 24 años y lo máximo hasta los 39 años. ¿Por qué? Porque recordemos que en un inicio la Coca-Cola era solamente un remedio. ¿Para qué? Para la tos y no era apto para todo el mundo. Cuando empezaron a comercializarla, a quitarle ciertos ingredientes, empezaron a hacerla que fuera, a que la pudieran consumir todas las personas y la empezaron a crear una presentación de carácter familiar para que las personas tuvieran esa confianza de consumirla y de saber que pues no iba a suceder nada malo al momento de tomarla. La técnica, análisis de contenido, es decir, poder identificar cada uno de los aspectos y de ahí sale todo lo que es técnicas de instrumentos de recolección, es decir, los recursos que se utilizaron, como tal, los datos biográficos de la creación de la bebida y referencias bibliográficas, es decir, de dónde sale la información que hemos tomado para poder tener todos los datos de la misma. Entonces, ¿qué es el ideal, chicos? Bueno, hasta aquí ¿es claro cómo se debe desarrollar ese documento, chicos? Natalia, tienes la mano alzada, te escucho. Creo que buenas noches. Una duda, entonces lo que entiendo es, descargamos el documento, pues que está como en la evidencia y llenamos esos pasos que tú indicas, teniendo en cuenta una empresa que nosotros elegimos y ahí estaría como tal realizada la evidencia. Exactamente, sí. ¿Qué es el ideal que ustedes van a hacer? Ustedes van a escoger una empresa cualquiera, una que no sea Coca-Cola porque pues fue la que tomamos como ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a tomar de esa empresa? Por ejemplo, que se me ocurra ahorita, por ejemplo, la empresa Nike, la de las zapatillas Nike. Es una empresa que surgió a través de un disgusto que tuvo su creador con otra empresa y empezó a generar su propia marca. Entonces, ¿cómo hizo la persona que creó Nike para posesionar esa marca? Así lo pueden hacer con cualquier otra empresa que ustedes conozcan, ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, ya es escogencia directamente de ustedes. ¿Qué hacen? Buscan la información de acuerdo al tipo de investigación que ustedes quieran escoger, si es cualitativa, la de conocer ese aspecto, o cuantitativa, que requiera de pronto de un producto específico, de cómo hizo la empresa para que ese producto gustara, para que ese producto se posesionara, ya es más cuantitativa, porque ya abarca más aspectos de cuál es la población, qué tipo de estrategia utilizaron para llamar la atención del público, para que el público dijese si le gustaba o no le gustaba. Entonces, de acuerdo al tipo de investigación que ustedes quieran buscar, asimismo van a diligenciar el documento. ¿Qué es el ideal? Que se realice teniendo en cuenta lo del análisis PEST. ¿Listo? ¿Qué es el análisis PEST? Esto que estábamos mirando acá. Cualquiera de estas partes. Si fue que se reestructuró la empresa, si fue un plan de contingencia. Recordemos que en la clase anterior hablábamos que pues, un ejemplo claro de conocer el contexto donde pensamos vender un artículo es tener en cuenta también esas condiciones políticas, sociales, ambientales,
No es lo mismo vender una chaqueta en una ciudad de clima frío a venderla en una ciudad de clima caliente. Las ventas del producto van a ser totalmente diferentes porque el contexto es el que va a permitir que haya una mayor o una menor ganancia del mismo. Entonces, si estamos vendiendo chaquetas dentro de una ciudad que es caliente, el plan de contingencia de esas chaquetas, ¿cuál sería? Venderlas a menor precio, organizarlas, reestructurarlas para que quedaran de pronto como chalecos y se puedan vender, o cómo se debe realizar. Entonces, de acuerdo a la empresa que ustedes escojan, a la temática directamente que ustedes escojan, asimismo, pues van a desarrollar este documento. ¿Listo? Entonces, esa sería como tal la actividad a ejecutar. No sé si está clara o si tengan alguna otra duda. Oscar, ¿tienes la mano alzada? ¿Te escucho? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Nosotros descargamos el Excel que está ahí en la actividad y Sí. después lo volvemos a subir en PDF o ya queda guardado directamente ahí. No, al momento que ustedes lo descargan, no hay carga de evidencia todavía en la plataforma. Ustedes descargan el archivo, lo diligencian, porque recuerden, ustedes acá le dan al clic para acceder al anexo, es decir, para poderlo descargar. Pero para poderlo subir, ustedes les tiene que aparecer acá el botoncito de cargar. En un segundo yo cambio acá el rol para que me aparezca exactamente como les aparece a ustedes. Ustedes descargan el archivo, lo diligencian y luego tienen que subirlo a la plataforma, porque si solamente lo descargan, pues la evidencia no va a quedar registrada en la plataforma. A ustedes les aparece de esta manera. Agregar evidencia, total. Entonces acá, clic para acceder al anexo, de aquí lo descargan, entonces sale la opción descargar, entonces acá yo le doy, por ejemplo, guardar. Ahí ya me guardó, ya está el documento, entonces abro el documento, lo diligencio como tal, y cuando ya esté diligenciado le dan acá agregar entrega. Hasta que ustedes no le den agregar acá entrega y revisen que acá en el estado de entrega aparezca enviado para calificar, es cuando como tal ya queda cargada totalmente la evidencia y yo la puedo calificar. Hago acá un paréntesis, ya que recordé, en algunos casos he visto que han cargado de evidencias, chicos, pero este estado queda en borrador. Entonces, ojo, porque es que ya me han cargado de evidencias con antelación, pero yo no las puedo ver. A mí me toca hacer una maroma, y hablando coloquialmente, me toca hacer una maroma en la plataforma para poder entrar a revisar los que aparecen en estado borrador. Por eso muchas personas me ha pasado que han entregado ya hace más de una semana, pero yo no los he visto. Hasta que no me ponga a revisar directamente por borrador, es que no puedo visualizar la evidencia y no la puedo calificar. Entonces, siempre que ustedes vayan a entregar las evidencias, revisen que este estado aparezca enviado para calificar. Si queda en borrador, ustedes tienen que darle acá actualizar a la plataforma y darle enviar a la entrega para que aparezca el estado enviado. Si no, nosotros no podemos calificar en los tiempos establecidos. Y recuerden que desde que ustedes suben la evidencia, nosotros tenemos 48 horas, es decir, 2 días para poder calificar la evidencia dentro de los tiempos establecidos. Si no, pues sería una mala calificación para nosotros como instructor. Si la actividad queda en borrador, no la vamos a ver, nos vamos a pasar de los tiempos y pues ustedes no van a tener una retroalimentación efectiva de la misma. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, tienes que darle acá agregar a la entrega para que la evidencia pueda quedar cargada y pues se le pueda calificar. ¿Listo, Oscar? Ok, y la enviamos igual en formato PDF, normal. Sí, el ideal es en formato PDF, para que pues así no se vaya a modificar la información y pues poder calificar sobre lo que ustedes entreguen. Omar, Ok, ¿tienes la perfecto. mano? Vale, perfecto. Tienes la mano alzada, Omar, te escucho. Profe, buenas noches. Profe, yo sí tengo un gran problema, no sé si es con el computador mío o es con el internet, no sé, pero todas las evidencias que yo monto me quedan en borrador. Todas, me toca estar llamando al profesor, la evidencia está en borrador. Y profe, le cuento, yo no he podido montar el mapa porque tengo el computador mal, estoy trabajando con el celular y me ha sido imposible montar ese computador, no me lo han entregado todavía.
está mal. Ok, digamos No sé que cómo por será ahí, el profe. momento no habría inconveniente, porque recuerden que ustedes terminan fases, si no estoy mal, es el 5 o el 6 de septiembre. Entonces, digamos que ustedes tienen hasta esa fecha para poder entregar las evidencias. Pero, yo siempre les he dicho, no se confíen. Por ahora, la plataforma ha estado funcionando bien, pero han habido momentos en que la plataforma, me disculpan la palabra, es un asco total. La plataforma no funciona, no permite cargar absolutamente nada, o si por ejemplo les permite cargar la evidencia, a mí no me la permite calificar o no me permite hacer retroalimentación. Entonces no vayan a esperar hasta última hora para cargar las evidencias porque se puede presentar ese inconveniente y los perjudicados son ustedes porque pues después de que se termine la fase ya se entra a lo que es plan de mejora y eso como tal conlleva a un llamado de atención. Y pues dentro de todo el proceso formativo, ustedes solamente pueden tener 2 llamados de atención en etapa lectiva. Si pasan a un tercer llamado de atención, implica de que ya hay una falla constante del aprendiz y se tiene que llevar a comité. Y pues entendemos que la gran mayoría de las veces que sucede eso es por falla de la plataforma. Por eso siempre les insisto en que no dejen para última hora, porque pues a la final ustedes son los perjudicados. Entonces, por ahora digamos que no hay problema. Yo estoy entrando, yo estoy revisando la plataforma para mirar quiénes ya han cargado de evidencias y poderles calificar. Los que no, saben que tienen hasta esa fecha límite, pero pues no vayan a dejar todo hasta última hora. ¿Listo, Omar? Bueno, Jennifer, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, qué pena, es que yo tengo una pregunta, pero es sobre el mapa mental. Es que no sé si escuché mal. Ahorita tú decías que era, o sea, lo que yo tengo entendido era que el mapa mental era sobre lo de coordinación de procesos logísticos, que era la carrera que habíamos escogido, y pues ahí ya sacar los subtemas, los políticos, socioeconómicos, de tecnología. Pero yo ahorita escuché que tú decías que era sobre una empresa. Bueno, sí, es que ahí no me hice entender bien. Sí, la ideal que es una empresa cualquiera. Ustedes dentro del mapa mental pueden hacerlo exactamente lo que es el programa de formación de ustedes, pero basado directamente a una empresa. Entonces, el programa de formación de ustedes, coordinación de procesos, es un procedimiento que se puede realizar en diferentes empresas. Hay muchas empresas que trabajan directamente esa parte, coordinación de procesos. Entonces, tú le puedes poner el nombre de la empresa y hacer el mapa conceptual conforme al programa, teniendo en cuenta los 4 aspectos del mapa conceptual. Creo que esa fue la parte que no me hice entender. Ok, pero de una empresa como tal. Sí, es decir, digamos, ahí había uno que me especificara, es que no recuerdo en ese momento el nombre concreto de la empresa. Pongamos lo que les digo yo, un ejemplo, Home Center. ¿Cómo hace Home Center la parte del proceso de coordinación, la coordinación de los procesos logísticos de Home Center? Entonces me especificaron la parte política, lo hacen de tal manera, la parte económica, se me fue el nombre en este momento. ¿Socioeconómica? Caracas. Sí, la parte económica se maneja de tal manera, la sociocultural lo están haciendo de esta y la tecnológica de tal manera. Entonces, tú escoges una empresa cualquiera para poder especificar eso o lo puedes hacer directamente ya de lo que habla el cronograma, perdón, el plan de formación de coordinación de procesos para revisarlo. ¿Qué sería? Que escojas una empresa para que te puedas centrar y lo puedas conocer más a detalle la temática. ¿Por qué? Porque no todas las empresas lo aplican de la misma manera. Por ejemplo, la parte política tiene que ver mucho con lo relacionado de pronto si hay políticas locales que ayuden a las microempresas. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, a nivel político hay ayudas que pueden beneficiar el proceso dentro de esa empresa. Pero en una empresa ya más grande, por ejemplo, Home Center, las políticas ya vienen dadas a cómo son los procesos de aranceles, a cómo es la parte de los impuestos que debe pagar y demás. Entonces, en esos pequeños detalles es que puede variar cada uno de los factores. Ah, ok, profe. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces, otra propuesta que les iba a hacer, bueno, dentro de 15 días volvemos a tener formación. Dentro de esa siguiente formación, ustedes escogen, ¿hacemos de una vez la entrega de la evidencia
o hacemos la sesión para poder hacer como un recorderis, hacer revisión o retroalimentación de lo que ustedes ya tengan para que puedan hacer la entrega final de la evidencia. Ustedes me indican si lo hacemos como tal ya para entregar dentro de 15 días o dentro de 15 días solamente hacemos la retroalimentación de lo que tengan para que ustedes vayan avanzando y puedan entregar esta evidencia, digamos que porque como requiere retroalimentación, requiere revisión y demás, yo creería que el ideal es que lo entreguemos de acá a mitad de agosto, es decir, antes, 15 días antes de que ustedes finalicen fase. Entonces ustedes me dirán, tomamos la primera opción, retroalimentación dentro de 15 días, o la segunda opción, no hacemos retroalimentación, sino entregamos hasta en el mes de agosto. Entonces, dentro de la primera opción... Retroalimentación, retroalimentación. Ok, ¿quiénes escogen retroalimentación? Retroalimentación. Okay. Listo, perfecto, chicos. Retroalimentación. Dentro de 15 días nos vemos. Recuerden que dentro de 15 días no va a ser clase como tal, sino retroalimentación de lo que ustedes hayan escogido para poder realizar esa actividad del proceso. ¿Listo? Si a ustedes les queda más fácil, bueno, la guía como tal no lo dice, ¿cierto? Porque es propuesta investigativa. Pero si ustedes consideran que el tema es amplio, es decir, que el proceso de investigación que van a desarrollar requiere realizarse en grupo, lo pueden realizar. Si no, lo realizan de manera individual. Es decir, si es solamente descriptiva, como el ejemplo que les mostré de Coca-Cola, lo pueden hacer de manera individual porque no van a requerir como mayor información. Pero si lo van a realizar de una manera cuantitativa, es decir, poner que se hicieron encuestas, que se hizo determinado proceso, que la empresa desarrolló varios aspectos para poder posesionarse, ahí sí ya lo pueden realizar de manera grupal. Entonces, eso ya queda a consideración de ustedes. Ustedes revisan si les conviene más de manera individual o de manera grupal y dentro de 15 días que hagamos la retroalimentación, me dicen, listo, lo hicimos de manera grupal, estamos Pepito, María y Juanito realizando la misma actividad, para así tenerlo en cuenta y al momento de la calificación va la misma calificación para las 3 personas. ¿Listo, chicos? ¿Las manos que están alzadas se quedaron alzadas o son preguntas? Profe, tengo una duda, qué pena contigo. Quiere decir que ya lleno el documento, que es como en la etapa 1, porque es que yo vi que en el documento hay como varias etapas. No sé si lo puedes abrir, que es que etapa 2, algo así. Exacto. Porque solamente les digo que, bueno, dame la pregunta completa y ya les explico por qué les digo que solamente desarrollemos el primer punto. Eso sí, o sea, yo desarrollo esa etapa de preparación y ya podría subir mi trabajo, si lo hago bien, lo subo y ya está la evidencia. Exactamente. Bueno, ¿por qué les digo solamente que el primer punto? El primer punto es el que nos da a conocer realmente los aspectos del proceso de investigación, ¿cierto? De ese paso a paso que yo debo realizar para poder establecer una investigación. Estos siguientes puntos, punto de ejecución 2 y 2.1, hablan acerca de cuáles son el proceso, como si yo fuese a realizar la investigación, es decir, cuándo voy a consultar, qué base de datos voy a utilizar, cuáles son los términos de búsqueda, es decir, palabras claves que voy a utilizar para hacer yo misma la investigación. Pero como yo no voy a hacer una investigación de ejecutarla directamente, sino voy a buscar investigaciones ya realizadas y las voy a plasmar en el documento, solamente necesito la etapa 1. La etapa 2 es como si yo apenas fuera a crear la investigación. Entonces, como acordamos de que no se va a crear la investigación, sino vamos a mirar antecedentes de investigaciones ya realizadas, solamente necesitamos ese primer punto. Este punto 2 habla acerca del registro de búsqueda, es decir, todo ese marco teórico que yo necesito buscar para crear mi propia investigación. La etapa 2.1, que también es la parte de ejecución, es el instrumento que quiero desarrollar para poder hacer mi investigación. Entonces, digamos, yo quiero hacer un cuestionario para poder dar respuesta a mi pregunta-problema de la investigación que yo quiero crear. Entonces, ¿cómo voy a hacer este cuestionario? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuántas van a ser? ¿Cómo las voy a calificar? Aquí es donde debería ir esa información. La etapa 3, procesamiento. ¿Cómo yo voy a recibir la información de ese cuestionario que voy a aplicar
¿Cómo voy a analizar los datos recibidos de eso? Si voy a hacer una gráfica, si voy a establecer algo a nivel cualitativo o cuantitativo. De ahí, ¿cómo voy a hacer la interpretación de esos resultados del cuestionario? Y por último, las conclusiones que me arroje ese cuestionario. Entonces, como les decía hace un momento, como no vamos a hacer investigación propia, sino vamos a tener como tal una investigación previa y es la que vamos a socializar, pues no requerimos las demás pestañas porque sería totalmente innecesario. Con esta primera ya abarcamos la actividad y pues no necesitamos las demás. Es por eso que solamente desarrollamos esa primera pestaña. ¿Claro, Natalia? Listo. Lidia, Sí, profe, muchas gracias. Vale. Lidia, tienes la mano alzada, te escucho. Lidia, ¿se te quedó la mano alzada? Yo creo. Listo. Naisla, tienes la mano alzada, te escucho. Sí, profe, pues estoy un poquito enredada. O sea, yo entiendo que, bueno, descargo el archivo, hago el primer punto escogiendo una empresa, pero dices que habla de un tema en específico. O sea, ahí me enredé junto con el PESTEL y eso. O sea, ahí estoy confundida. Ok. Bueno, es que precisamente por eso es que vamos a hacer retroalimentación. Tú escoges la temática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cómo podemos identificar la parte del PESTEL. La parte política dentro de la historia, bueno, lo que pasa es que no leí tampoco completa la historia de Coca-Cola. Dentro de la parte política nos decía que esto empezó a venderse como un remedio que traía dentro de sus ingredientes el ingrediente la coca, lo cual lo hacía adictivo y dentro de las leyes de Estados Unidos, en un momento dado, se determinó que la coca era un ingrediente ilegal. Entonces, dentro del proceso, tuvieron que retirar ese ingrediente y agregar otros diferentes que les diera casi el mismo sabor, pero sin generar la adicción que genera la coca como tal. Entonces, en esa parte política va ese punto. Parte económica de la empresa de Coca-Cola, el cómo llegó a los clientes, llegó a través de 5 centavos. Lo hicieron popular y a través del tiempo, en el momento que ya fue ganando como tal ese reconocimiento, empezó a costar más. Hoy en día es una de las bebidas gaseosas más caras, pero por su trayectoria, por esa acogida que ha tenido la población, es una bebida que a pesar de que es costosa, se sigue comprando. El siguiente factor, que es el social, el cultural, ellos han sabido trabajar muy bien este aspecto porque han buscado campañas publicitarias que llamen la atención de las personas, que se sientan familiarizados con la marca y que como tal haga que se sientan a gusto con ella y se la reconozcan como marca propia. A pesar de que es una marca de Estados Unidos, en cualquier lugar las personas mantienen tomando gaseosa Coca-Cola, en cualquier familia, de cualquier estrato social. Entonces han sabido llamar la atención del público sin importar el estrato social. Y la parte tecnológica, el cómo a través de las redes sociales, de la tecnología, han empezado a implementarlo para que puedan llegar a más gente y como tal llamar más clientes. Entonces, ese es digamos que la relación que tienen, la investigación que ustedes busquen y que tenga como tal ese origen o esa relación con ese análisis PESTEL. Y en el momento que ustedes redacten el documento, eso es lo que se debe también dar a entender y a conocer. Por eso en el momento de que hagamos esa retroalimentación, ese recorderis de revisar cómo van haciendo el trabajo, pues revisamos si la empresa o la investigación que ustedes escogieron tiene esos aspectos o si deben buscar una investigación diferente. Ok, profe, pero digamos, en cuanto al problema, o sea, ¿tengo que buscar un problema en específico o cómo sería ahí? Dime, por ejemplo, una empresa que te llame la atención. Una empresa Pues yo cuál? estaba pensando en Alpina. Alpina. De Alpina, ¿cuál es el producto que más te gusta? No sé, el Bonjour. El Bonjour. Ok. Entonces, por ejemplo, tú podrías buscar cómo decidió Alpina vender el yogur y hacer
que fuera un producto posesionado dentro de su marca. Ejemplo, a mí de Alpina me encantan las nusitas, no son las nusitas, son los, ¿cómo es que se llama? Alpinito. Los alpinitos. Ok. Entonces, es un producto que va relacionado principalmente para niños. Entonces, ¿cómo hizo Alpina para poder enganchar a esa población y que ese producto fuera tan apetecido precisamente para los niños? Siento que los niños es una población bastante, digámoslo, característica, pues por los cuidados que se debe tener con la alimentación de los bebés. Entonces, en mi caso, yo diría, escojo Alpinito porque es el producto que más me gusta de Alpina, y quisiera saber cómo hicieron para llamar la atención de ellos. Entonces, en tu caso con los bonjours, entonces, cómo los fabricaron, en qué momento se posicionaron con ese producto, o cómo surgió la idea de tener ese producto, de vender ese producto, o dónde fue el primer lugar que ellos empezaron a vender. Hay muchas alternativas frente a ese producto que tú hayas escogido. Entonces, lo principal es buscar como la historia de Alpina, para saber desde dónde surgió la venta de ese producto, y de ahí ya tú escoges qué quieres saber, sí, cómo fue la producción, dónde lo empezaron a vender, por qué el valor de ese producto. Entonces, de ahí ya te sale la idea de cuál es la pregunta de investigación. Profe, como un ejemplo, que antes era como el alpinito solo para los bebés y ahora tienen el alpilitro, que es como para los adultos y ya no dice solamente que es para bebés. Entonces ahí es como algo de marketing, ¿no? También Exacto. servir Eso es como el marketing ejemplo. y también es posicionamiento de marca y crecimiento. O sea, hay muchísimas partes que se abarcan del PES de la G, porque es un plan de reestructuración también, porque antes solamente era para niños, y por la acogida que ha tenido, y por, digamos que uno, o por lo menos nosotros, o yo lo asocio a experiencias previas. Cuando niña a mí me daban el alpinito, entonces crecí con eso, me gusta, y muchos dijimos, cuando salió el alpilitro, fuimos y lo compramos. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia previa frente al producto, nos gustó en su momento y apenas salió, no pensamos en si iba a ser bueno o malo, sino hay una experiencia previa que me dice, cómprelo porque le va a gustar. Entonces, hay un plan de reestructuración del producto que les permitió crecer financieramente con el mismo, a pesar de que en un inicio ese producto era solamente destinado a niños. Entonces, en cualquier marca, en cualquier empresa que ustedes escojan, pueden realizar ese proceso de análisis PESTEL y hacer ese proceso de investigación con cualquiera de los productos que vende la empresa. Cada producto tiene su historia y ahí van a poder descubrir un poquito de los productos que a ustedes más les gusten, cómo se crearon, cómo ha sido esa estrategia de venta y demás. Profe, yo tengo una preguntita. Omar, espera, dame un segundo. Naisla, ¿tienes alguna otra pregunta o te quiero clara ya la información? Sí, ya, ahí está bien. Ok, perfecto. Alberto, tienes la mano alzada. Primero Alberto y luego Omar. ¿Listo? Buenas noches, profe. En mi caso, que yo lo voy a hacer con la empresa donde estoy, pero no maneja ningún producto, igual lo puedo hacer. Cuéntame un poquito de dónde trabajas. Actualmente trabajo para las bodegas La Dian, Perfecto, sí. con una bolsa de empleo que le prestó. O sea, fue una unión temporal que se creó para ese proyecto. Entonces lo puedo hacer con esta empresa. Claro que sí, lo puedes hacer perfectamente con eso. Ok, muchas gracias. Vale, perfecto. Omar, te escucho. ¿Cuál pregunta tenías? Profe, sino que en un proyecto pasado que hicimos, yo realicé una investigación de una empresa de lo que es estivas plásticas, de por qué se hizo, cómo se creó esa empresa, y es una empresa internacional ahora. ¿Puedo seguir trabajando con esa empresa? Con ese Claro, producto, con ese... lo puedes continuar, claro que sí. Listo. Ok, Dando profe, muchas gracias. respuesta, bueno, vamos a salir un poquito del tema de investigación y voy a empezar a responder las preguntas que están acá en el chat. Recuerdo a lo que son los cursos complementarios de la TIT, chicos, hay que aclarar que esos cursos, como su nombre lo indica, son complementarios, es decir, van aparte, son adicionales a la formación que ustedes están recibiendo de la formación profesional en coordinación de procesos logísticos.
¿Qué quiere decir esto? Que como son preparación para las TIT, ustedes se pueden inscribir, ya sea a los que el profesor Emerson les brindó la información, que son de carácter técnico directamente, o a los que yo les publiqué dentro de la plataforma, que son de carácter transversal. Aquí creo que había una confusión y es importante aclararla. Voy a entrar acá a plataforma y voy a revisar directamente el anuncio para poderles mostrar bien. Dentro de ese anuncio que yo coloqué están los cursos directamente complementarios a nivel transversal, es decir, no solamente de inglés, sino también de otras áreas que tienen que ver directamente con la formación de ustedes. Entonces, dentro de estos cursos, el ideal es que ustedes hagan mínimo 2. Mínimo 2, ¿qué quiere decir? Puede ser uno técnico, uno transversal, o 2 técnicos o 2 transversales. ¿Qué programas? Los que ustedes eligen, los que ustedes crean que necesitan reforzar. Acá dice el título, Inscripción Bolsa Corporativa de la familia Inglés, programas transversales y prepárate para las pruebas Saber Pro. Cuando se dice familia de inglés es porque hay varios de la temática de inglés. Voy a abrir por acá, yo tengo el documento, lo abro y les comento cómo es. Cuando se dice familia de inglés es porque hay curso nivel 1, 2, 3, creo que es hasta el nivel 7. Esos son los de la familia inglés. Los programas transversales son otros totalmente diferentes. ¿Que están dentro todos del mismo documento? Sí. ¿Que hacen parte, digamos, que del mismo núcleo de información? Sí, pero pues no es necesario hacerlos absolutamente todos. Por eso se da a escoger que ustedes pueden hacer, ya sean los técnicos o ya sea directamente los transversales. Eso no me he querido abrir. Profe, mientras abres el documento, pero es que el profe Emerson nos puso a escoger un curso y nos inscribimos y luego llegó tu anuncio, entonces yo me inscribí en 2 que tú solicitaste y en uno de Emerson, o sea que no era necesario los 3, sino únicamente 2, uno de él y uno tuyo. No hay inconveniente, si lo que pasa es que la información vino mal desde coordinación. ¿Por qué? Por los que nos cogieron por aparte, no nos reunieron y dijeron, miren, están esos cursos, ustedes tienen que darle la información a los chicos, sino la parte técnica los reunieron aparte, socialicen esto con los aprendices y díganle que mínimo son 2. Y a nosotros los transversales hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando les damos la información a ustedes? Claro, ustedes ya habían tenido la información del instructor técnico y ustedes arrancaron con esos pensando que eran los únicos. Cuando llego yo y les doy la información, pues hay como cierta confusión y por eso pues es importante aclarar. Si ustedes ya se inscribieron a 2 técnicos, pues no hay problema, con esos ustedes ya tienen para hacerlo. Por eso dice mínimo 2. Ustedes se pueden inscribir a todos los cursos que quieran, no hay inconveniente. Pueden tomar un técnico, 2 transversales, no hay problema. ¿Qué pasa o qué sucede? Cuando ustedes se inscriben, los cursos creo que están abiertos hasta el momento en que se llenan las plazas. Es decir, si hay 50 cupos, digamos por acá, para aprendiz digital, entonces apenas se llenan los 50 grupos, se cierran las inscripciones, se sienta todo el proceso interno de matrícula, se genera la ficha y empiezan ustedes a recibir la información de aprendiz digital. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que ya van a iniciar el proceso? Ustedes entran a Sofía Plus, voy a entrar acá, y ustedes ingresan sesión normal, ¿cierto? Con su usuario y contraseña. A ustedes les va a aparecer, ay Dios, eso está caído. Bueno, en Sofía Plus, en la parte de arriba, cuando ustedes entran como aprendiz, les va a aparecer las fichas de formación en las cuales ustedes están matriculados actualmente. Cuando ya les aparezca la ficha del curso, en este caso del ejemplo, aprendiz digital, a partir de ahí ustedes entran a revisar Sayuna. En Sayuna, acá en mis cursos, les tiene que aparecer la pestañita del curso que ustedes van a iniciar y tal cual como lo hicieron con este programa de coordinación de procesos, ustedes tienen que entrar a revisar los anuncios. ¿Para qué? Para saber cuándo les va a pasar. Yo acá tengo todo este montón de fichas porque son las fichas que tengo para dar formación, pero a ustedes actualmente solamente les tiene que aparecer un programa, es decir, uno de coordinación de procesos logísticos, ya sea la ficha terminada en 59, la 60 o la 61.
A medida que ustedes se inscriben en los cursos y ya van a iniciar formación con ese curso, les va a aparecer otro cuadrito directamente con ese curso. Cuando ustedes ingresen, entran anuncios y el instructor a cargo va a generar el anuncio de cuándo va a ser la primera sesión, de cómo se presenta él y demás. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a revisar para que pues no se vayan a quedar de esos cursos. Eso lo da los profes. Profe, Dime. yo quería comentar porque, digamos, algunos ya iniciamos con inglés, bueno, un curso de inglés, y se cruza con la clase que nosotros tenemos con el profesor Emerson. Entonces, en ese caso, pues obviamente quedan las grabaciones y demás, pero digamos, no es lo mismo estar pues con el profesor en vivo, si se puede decir así. Sí, el día de ayer tuvimos reunión de equipo de instructores de las fichas y comentamos precisamente ese dato. Ya el profe Emerson, que es el líder de las fichas, pasó la información a la coordinación para que los instructores de los cursos complementarios organicen los horarios en el mejor tiempo que a ustedes les queda, ya sea por la tarde o un fin de semana, que puedan ver la programación de ese curso complementario y así no se vaya a truncar o no se vaya a cruzar con la formación que ustedes tienen de nosotros. Ahora, mientras se da ese cambio de coordinación, porque pues no va a ser inmediato, siempre todos esos procesos tienen un poquito de demora, ustedes pueden cuadrar internamente con nosotros. Digamos que en el caso del día de hoy se les hubiese cruzado con un programa de los cursos complementarios, una sesión de ellos, ustedes o el aprendiz vocero de la ficha que nos pueda decir, profe, se nos cruza la información o se nos cruza la sesión con tal curso que estamos realizando. Entonces nosotros revisamos, si es posible, modificamos la fecha para que podamos dar la sesión en otro momento y ustedes puedan asistir, o si vemos que de pronto la información que vamos a dar no es muy relevante y que ustedes la pueden desarrollar viendo solamente la grabación, pues lo hacemos de esa manera. Pero el ideal es que pues ustedes puedan asistir a las dos sesiones sin verse afectados como tal. Yo creería que la principal es modificar la fecha. Si tenemos el espacio y la modificamos, no hay ningún problema, pero es importante que ustedes no lo den a conocer a nosotros, porque como nosotros no estamos dentro de esos cursos, no sabemos los horarios que esté utilizando ese instructor. ¿Listo? Oscar, tienes la mano alzada, ¿te escucho? Sí, profe. No, era exactamente lo mismo, que los cursos se están cruzando. Hoy, digamos, ya me llegó la otra ficha de marketing digital y entonces no sé si se siguen cruzando. Va a ser como complicado. Por lo mismo que expresaba la compañera, no es lo mismo ver una grabación a estar en vivo en la clase. Exacto. Entonces, ahí es donde ustedes pueden cuadrar, por ejemplo, como el de marketing digital que tú dices, apenas lo van a iniciar. Entonces, en la primera sesión ustedes lo pueden hablar con el instructor del curso complementario, decirle, mira, profe, lo que pasa es que se nos está cruzando la información, es posible que lo realicemos de pronto la sesión un día sábado o un día diferente que nosotros no tengamos sesión. Entonces digamos, ustedes van a tener el curso complementario los días lunes. Entonces, ustedes cuadran con el instructor de complementaria para los días lunes, entonces nos informan a nosotros y ya sabemos que el lunes no vamos a programar con ustedes porque ustedes tienen el curso complementario. Y así asisten tanto al complementario como asisten a las sesiones de la formación profesional. Pues con la profe de anoche en inglés le hice el comentario y lo que ella me contestó era que eso no se podía modificar, que ya estaban así los cronogramas y que eso no se podía modificar. No. Los cronogramas los creamos nosotros mismos. Las fechas son lo único que nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, para nosotros en este momento planeación termina el 5 de septiembre. Esa fecha nosotros no la podemos mover, pero toda la formación que nosotros damos dentro de ese tiempo sí lo podemos organizar dentro de los tiempos que podamos ajustarlos a las necesidades de ustedes. Si no fuese así, yo podría estar dando mis sesiones todos los días en la tarde. Pero como sé que la mayor parte de los aprendices se pueden conectar en el horario de la noche, yo dejo mis sesiones en la noche para que ustedes puedan estar dentro de la sesión y no solamente vean una grabación. Entonces, ese punto sí es modificable, sí se puede desarrollar. Igual ya el profe Emerson pasó la información a coordinación, esperemos a ver qué respuesta le brindan y si no, pues hacemos la modificación de manera interna
para que pues ustedes puedan asistir a los dos grupos. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Juan, tienes la mano alzada, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Profe, una preguntita, es que lo que pasa cuando usted dijo lo de los anuncios, yo ayer estuve en una clase en el que me inscribí, y lo que pasa es que el profesor ya me escribí en el de inglés en el nivel 1, y lo que pasa es que cuando yo entré a la clase y el profesor dejó unos trabajos en Sayuna, entonces yo intenté mirar para poder verlos en anuncios, pero no me aparecía la ficha como tal, o sea, no la tenía. Buen punto, porque todos los cursos tienen que aparecer en Sayuna. Lo que pasa es que si el curso está recién creado, Sofía tarda 24 horas en migrar la información de Sofía a Sayuna. Es decir, si tú ya lo empezaste, en este momento ya te tiene que aparecer en Sayuna el curso complementario. Acabé de mirar y no me aparece. Ay, chample. Entonces hay que revisar con el instructor. Y son los dos, o sea, yo me escribí en dos, en el de lectura también y tampoco no me aparece. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen para acceder a las formaciones con ese curso? No, el de inglés uno sí aparece. Lo que lo ha escrito el profesor de inglés uno en el WhatsApp, que como que hay gente que no está en ese curso, es lo que entendió, porque hasta él creó también un grupo de WhatsApp y todo con las personas que ya están dentro de la ficha. Algo que ustedes pueden hacer internamente, chicos, para que puedan saber si están o no están dentro del grupo, es cuando ustedes abren el programa de formación o el curso, acá en la parte izquierda de la pantalla hay algo que aparece participantes. Ustedes le pueden dar clic ahí, filtran por aprendiz y pueden mirar el listado de los aprendices que están inscritos dentro de ese curso complementario. Así se van a dar cuenta si realmente están todos o quiénes son los que hacen falta ahí, porque es que es muy raro que no les aparezca el cuadrito pues de la ficha del curso complementario cuando ustedes deben estar inscritos en él. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy filtrando, aquí me aparece el nombre de todos los aprendices, datos como tal como número de documento, correo y la última fecha de conexión. Entonces, internamente ustedes pueden realizar eso, pueden revisar para saber si están dentro del mismo curso complementario o si no quedaron escritos dentro de ese curso complementario. Yo que miré en Sena Sofía Plus y todavía me parece que estoy prescrito. Preinscrito, es decir, en tu caso, ¿qué sucedió? Que ya se cumplió el tope de los aprendices que requería la ficha, lo que les decía hace un momento, digamos que la ficha está abierta para 50 personas. Entonces, se inscribieron las 50, abrieron el curso con esas 50 y digamos que tú llegaste del puesto 51. Entonces, por eso te preinscrito, para que en el momento que se vuelvan a llenar los siguientes 50 cupos, tú entrarías dentro de esa nueva ficha. Ok. Por eso es que en este momento a ti en Sayuna no te aparece todavía y no tienes formación todavía de inglés. O sea que en sí no me preocupo por eso porque no puedo hacer trabajos por el momento. Sí, porque tú no estás dentro de la misma ficha de formación en ese curso complementario, que al igual que tus demás compañeros. ¿Y eso me puede causar problemas? No, para absolutamente nada. Ok. Entonces, era esa duda porque yo hablé con el profesor anoche, porque me pasó el número de teléfono y tampoco no me respondió. Sí, lo que pasa es que muy pocos instructores responden el teléfono o responden WhatsApp. Voy a hacer esta última explicación acá para cerrar grabación y les hago otras aclaraciones. ¿Listo? Dentro del anuncio hay un documento PDF que es este. Ahí dice como tal cuáles son los programas o los cursos complementarios de las transversales y cada uno dice cómo debe hacer la inscripción. Ejemplo, si es curso aprendiz digital, ustedes pueden escanear el código o tomar este enlace de inscripción y los lleva directamente a la página de Sofía Plus, buscan este código o lo escriben el código y ahí aparecen directamente para inscribirse dentro de la ficha que corresponde a aprendiz digital y así con los demás cursos. Hay un código y hay un QR y hay un enlace para cada uno de los programas. Entonces, esa es la forma de cómo se pueden inscribir. Ya ustedes deciden si se inscriben a 1, 2, 3 programas, ya es decisión de ustedes, el manejo del tiempo de ustedes. Y recuerden que pues cada uno de los programas tiene un límite de aprendices.
Si se completa ese límite de aprendices, se abre esa ficha, empiezan a dar el curso complementario. En el caso que pasó con el compañero, él pasó ese límite, es decir, llegó al puesto 51, entonces tiene que esperar hasta que se complete el tope para que puedan abrir la ficha y puedan empezar a recibir las clases de ese curso. Digamos que a nivel personal considero de que no hay ningún inconveniente porque a medida que se van abriendo las fichas, pues asimismo van recibiendo la información. ¿Listo? Hasta este punto voy a dejar de grabar porque pues no estamos dando información directa del proceso formativo, entonces voy a dejar el cierre acá de la grabación. Listo. Entonces, algo adicional